básicamente ahí. Solamente voy a compartir mi pantalla, solamente vamos a hacer un pequeño resumen de todos estos conceptos que vimos y vamos a pasar al siguiente tema. Todavía vamos a hacer algunos ejercicios más adicionales con diagramas de clases. Sobre todo vamos a estar ahí intentándolos leerlos para que obviamente comprendamos. Voy a compartir mi pantalla. Miren, puse ahorita déjenme admitir aquí, de lo que sería las diapositivas. Estoy poniendo precisamente lo que serían los elementos de los diagramas de clase o nuestra notación que utilizamos para lo que es el diagrama de clase. Esta fue nuestras últimas, ¿cómo se llama? Diapositivas que vimos. Entonces, básicamente, vamos ahora sí que a hacer un pequeño resumen. Ya vimos, creo que, déjenme ver, ahorita les digo cuántos ejercicios vimos. Según yo, vimos, a ver, ahorita les digo, son 18 ejercicios, básicamente, ahí, y también hicimos, digamos así, utilizamos el Star UML para la construcción de lo que serían los niveles de acceso, los atributos y lo que serían los métodos, la clase de pasada. Entonces, en teoría, creo que ya más o menos comprendimos este diagrama. Este es uno de los diagramas más importantes, básicamente, que vamos a estar viendo constantemente en lo que serían los diferentes proyectos de software. Y obviamente es importante entenderlo en la mayoría, obviamente en lo que sería la mayoría de los casos, básicamente ahí. Este es un diagrama, volvemos a comentar, los dos anteriores diagramas que habíamos visto son de comportamiento, lo que serían los diagramas de casos de uso y lo que sería el diagrama de actividades. Este diagrama en particular es de lo que, pertenece a lo que serían los diagramas estructurales, básicamente. Y tal vez yo me atrevería a decir que es uno de los más importantes, si no es que el más importante de lo que son los diagramas estructurales. Entonces es importante pues manejarlo lo mejor posible en la medida de lo posible, ¿no? Entonces aquí en nuestras diapositivas 4.2 habíamos comentado que tenemos lo que sería la representación de una clase, que es un rectángulo con lo que sería un título arriba, básicamente ahí, que es el nombre de la clase. Luego vienen dos secciones en la parte de abajo, que son los atributos, básicamente, y luego en la sección de abajo vienen lo que serían las funcionalidades, ¿sí? Los atributos son las características de los objetos y lo que serían los métodos o funcionalidades son las acciones que puede llevar a cabo precisamente la clase, ¿sí? Entonces, habíamos comentado que tanto atributos como lo que serían métodos, funcionalidades, teníamos algo que se llama niveles de acceso, que era precisamente el más, el menos, el gatito básicamente o el tilde, ¿sí? Estos niveles de acceso nos indican quién tiene acceso precisamente a lo que serían los atributos o funcionalidades de nuestra clase. Ahí no debemos olvidar esto básicamente ahí. Y básicamente es importante que no se nos pase que una clase, cada vez tenemos, aquí vimos algunas relaciones, algunas relaciones precisamente en lo que serían las clases. Esta clase de asociación, que es la línea, tenemos la clase 1 y la clase 2, esta línea sólida que está uniendo la clase 1 con la clase 2, estamos diciendo básicamente que se traduciría o se podría poner un texto que diría tiene la clase 1 tiene una clase 2, o podemos leerlo en el otro sentido porque aquí no hay sentido de navegabilidad. Entonces, obviamente podemos decirle que la clase 2 tiene una clase 1, básicamente, ahí, ¿sí? Y entonces, en esta parte, simplemente esta asociación podemos utilizar el texto tiene sería el texto correspondiente aquí. Luego, aquí tenemos otra asociación, cuando tiene precisamente esta flecha. Aquí es una navegabilidad bidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Porque
clase uno, bueno, clase 2 es accesible desde la clase uno y viceversa. Aquí estamos en lo que sería la clase 2, nos pasamos acá y decimos que clase uno es accesible desde la clase 2. Si, por ejemplo, nomás tuviéramos la navegabilidad apuntando desde la clase uno hacia lo que sería la clase 2, no tuviéramos esta flecha aquí al principio, entonces estaríamos diciendo que clase 2 es accesible desde la clase uno, básicamente, ahí, ¿sí? Entonces, la navegabilidad nos muestra precisamente que una clase es accesible desde otra clase, básicamente, ahí. En la parte de abajo tenemos lo que sería una navegabilidad unidireccional o en un solo sentido. A veces esta navegabilidad se ponen aquí una X, otras veces simplemente se omite y se pone simplemente lo que sería la navegabilidad en un solo sentido, básicamente. Ahí, en este caso estamos diciendo que la clase 2 es accesible desde lo que sería la clase 1. ¿Qué significa esto? Significa que en la clase 1 tenemos una referencia hacia un objeto de clase 2. Eso es en términos de programación lo que significaría precisamente esto. Luego tenemos esta que yo prácticamente la he visto poco, pero bueno, sí se ocupa de una asociación múltiple o una asociación N, donde tenemos un rombo y donde tenemos lo que serían las diferentes clases. Luego, por último, tenemos lo que sería también relaciones de tipo SOR, básicamente, ahí, que utilizamos o una clase, está asociado con una clase o con otra, básicamente, pero no con ambas, básicamente, ahí. Sí, en este caso. También realmente yo he visto ¿cómo se llama? Esta notación poco. Aquí, luego tenemos lo que sería, déjenme admitir a alguien más. Las dos relaciones tal vez más importantes, básicamente, ahí, que es lo de la agregación y la composición. Muchas veces los alumnos la ponen y no entienden precisamente lo que serían estas relaciones de agregación y composición. Entonces, primeramente debemos notar que obviamente los dos son rombos, primer detalle, básicamente ahí. Entonces, el rombo apunta hacia lo que sería el contenedor o la clase que va a contener a las otras clases, básicamente ahí. Si se fijan en este caso, apunta a lo que sería la clase 2, básicamente ahí. ¿Sí? Entonces, ahora, yo al principio, cuando empezaba a trabajar con estos diagramas, me acuerdo que me generaba, bueno, me equivocaba, luego tendía mucho a equivocarme, básicamente, entre lo que es la agregación y la composición. Entonces, obviamente, yo traté, obviamente, de deducir cuándo es agregación y cuándo es composición. Entonces yo me fijaba en el rombo y el rombo, por ejemplo, en negro, que es el de abajo que tenemos de composición, está negro. Entonces ahí decía yo, pues está más fuerte básicamente ahí. Y lo que es la agregación, pues no tiene relleno, está vacío, si queremos verlo así. Y entonces, o en blanco. Entonces es más débil básicamente ahí. Entonces, la agregación nos presenta precisamente una relación con un acoplamiento débil. Mientras que la composición por el rombo en negro nos muestra una asociación o un acoplamiento fuerte. ¿Qué quiere decir básicamente? Si nosotros borramos lo que sería el contenedor, que en este caso es clase 2, básicamente, por ejemplo, en el caso de la agregación, los elementos que están asociados a lo que serían el contenedor no tienen que ser borrados, básicamente, pueden vivir de manera independiente. Mientras que cuando nosotros tenemos lo que sería una composición, que es un acoplamiento fuerte, déjenme agregar a alguien más. Cuando nosotros tenemos lo que sería una composición, que es un acoplamiento fuerte, en caso de que nosotros eliminamos lo que sería el contenedor, las partes pueden vivir precisamente, ¿cómo se llama? De manera independiente. Ejemplos muy sencillos, nomás para que nos demos una idea. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de una agregación de los mismos diagramas que ya vimos anteriormente. Entonces, por ejemplo, aquí teníamos, si no me acuerdo, en un ejemplo anterior que vimos, lo que sería la clase librero, que sería nuestro contenedor, y del lado izquierdo teníamos lo que serían los libros, básicamente ahí. Entonces, ¿qué pasaba? Si nosotros eliminábamos el contenedor, que era el librero, que creo que es un buen ejemplo para que mentalmente lo podamos digerir de la manera más sencilla posible, entonces, ¿qué es lo que pasaba? Entonces, a pesar de que yo eliminara el librero, pues los libros pueden existir de manera independiente precisamente de lo que sería el librero, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo con una asociación de lo que sería de tipo agregación,
¿sí? Ahí estos elementos pueden existir, no necesitan ser borrados precisamente estos elementos. En cambio, la asociación que tenemos de composición, aquí, ¿qué es lo que pasa? El acoplamiento es fuerte. Quiere decir precisamente que si yo borro el contenedor, pues no tiene sentido precisamente lo que serían los demás elementos. Vamos a suponer, por ejemplo, un carro. Aquí dan muchas veces el ejemplo del carro y creo que también tenemos en uno de los diagramas anteriores precisamente el ejemplo del carro. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa asociación? Por ejemplo, el carro está compuesto por las llantas, básicamente ahí, la palanca de velocidades, en el caso de que sea estándar o automático, y así con cada una de las partes del carro. Pero obviamente, pues si el carro no existe, el contenedor no existe, entonces las demás partes deben ser borradas, básicamente. Ahí no tiene precisamente significado. Entonces, esta relación de lo que sería la agregación se traduciría, subiendo aquí en la parte de arriba, como básicamente podríamos utilizar el texto o lo que sería la frase posee un, básicamente ahí. En la agregación decimos que posee un. Entonces, ahorita vamos a verlo de nuevo para que lo vean. Y en el caso de la composición, decimos básicamente es parte de, básicamente ahí. Ahorita si quieren lo vemos. Vamos a utilizar estas dos frases básicamente de texto. Listo. Ahora, por último, tenemos la parte de generalización que se refiere a la parte de lo que es la herencia. Aquí en la herencia, obviamente, la idea es en la programación orientada a objetos, es reutilizar partes del código, básicamente. Ahí vuelvo a comentarles, la herencia en la parte de programación orientada a objetos ha dejado mucho todavía que desear, ¿sí? Porque obviamente pues no se han logrado maximizar la parte de reutilización y es una de las críticas más fuertes a la parte de programación orientada a objetos. El siguiente paradigma que aparentemente puede cumplir esto de lo de la maximización de la reutilización de las partes es el modelo de componentes, que es lo que estamos platicando. Bueno, hemos estado utilizando con lo que sería la librería de React. Entonces, aquí tenemos lo que sería la generalización. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Básicamente, en este caso, que la clase 2 hereda de la clase 1. Ahí también podemos poner precisamente lo que sería una frase que básicamente decimos es aquí clase 2 es un clase 1, básicamente. Ahí, aquí vamos a utilizar esta frase, básicamente. Ahí. Y ahorita, si quieren, lo mostramos, básicamente. Ahí. Pero estos son, a grandes rasgos, lo que serían los elementos más fuertes de la parte de lo que es la notación. Vamos a poner rápidamente algunos de los, aquí están los ejemplos que estamos viendo en la clase anterior. Y simplemente ya no. También vimos lo que serían atributos estáticos y métodos estáticos. Vimos lo que sería también lo que sería la multiplicidad. Bueno, aquí tenemos, voy a nomás a mencionar, aquí tenemos una relación, ya habíamos comentado, de dependencia, básicamente ahí. Entonces, aquí estamos diciendo, aquí el texto o lo que la frase correspondiente que nosotros estamos estableciendo aquí es de dependencia. ¿Y qué significa? Que Carrito usa un producto. Aquí es lo que estamos diciendo. Ese es el significado para lo que sería la dependencia. Listo. Vámonos al siguiente. Ya nada más para ir cerrando este. Este diagrama es importante. Listo. Aquí tenemos precisamente una relación con un acoplamiento débil. Y entonces en este caso tenemos lo que sería la agregación. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esta? Aquí esta relación de agregación, nosotros estamos diciendo que posee el librero posee un libro, básicamente ahí. ¿Sí? Bueno, posee libros, básicamente ahí. Y estamos utilizando lo que es la multiplicidad, básicamente ahí. Entonces tenemos una relación de débil, básicamente ahí. Si borramos el contenedor, entonces los libros por sí solos pueden existir como elementos independientes. No se necesitan borrar, básicamente ahí. Listo. Vamos a ver este. Aquí tenemos una relación precisamente de composición. Aquí estamos diciendo que motor, asiento y ruedas del automóvil son partes del automóvil. Aquí la frase que estaríamos poniendo es parte de, motor es parte del automóvil,
asientos es parte del automóvil, ruedas es parte de lo que sería el automóvil. Mientras que en el otro, en lo que sería la agregación, estamos diciendo que posee un, básicamente ahí. Entonces, estos son precisamente lo que hemos visto. A grandes rasgos, precisamente esto es el diagrama de clase. Hemos visto, obviamente, ahorita los elementos básicos. Vimos lo que sería atributos estáticos, métodos, también explicamos lo que es un método estático. Vimos también una clase, ¿cómo se llama? Abstracta, estamos viendo lo que serían las relaciones, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esto es el diagrama de clases, vuelvo a comentarlos. Aquí ahorita hicimos, creo que 18, más o menos 18 diagramas para lo que sería esta primera parte, 18 diagramas. ¿Alguna duda, muchachos? Ahorita estamos haciendo esta recapitulación. Si no, pasaríamos a lo que sería ya el tema de las tarjetas CRC. ¿Preguntas, dudas, muchachos, de este diagrama? Simplemente ya nomás me gustaría, vamos a poner, obviamente todavía nos faltan algunos detalles, pero creo que ya podemos leer algunos diagramas, básicamente. Ahí vamos a hacer más un pequeño intento nomás para que lo veamos. Ahí está Google y vamos a poner UML. Vamos a agarrar al azar algunos diagram class. Ahí está. Vamos a agarrar ahí en imágenes y vamos a agarrar uno, por ejemplo, uno que no esté tan complicado, que más o menos esté bueno, básicamente. Déjenme que tengan, pues, si no todas las cosas que hemos visto, algunas de las cosas, básicamente, o la mayoría. Algunos están muy sencillos y otros ya están un poquito más elaborados. Déjenme agarrar uno, básicamente. Déjenme ver cuál es, no, bueno, que esté intermedio, que no esté ni muy complicado ni muy sencillo, básicamente. Ahí. Y que bueno, que esté lo más instructivo posible. Déjame agarrar uno. Uy, no me... Vamos a ver. Híjole, es que yo los veo muy Profe, sencillos. yo sí tengo una duda. Sí, dígame, mientras que No, escojo uno, sí, dígame. Lo no me escucho. termina de quedar claro para qué sirve una función estática. Bueno, ya no utilizamos el término de función. Se Bueno, sería maneja el término método. un método que diga. Sí, no, está bien. Yo nomás le comento porque obviamente podemos cometer ese error. Está bien. Bueno, déjame regresar. ¿Qué sería nuestro método estático? Miren, le voy a explicar. Un método estático es aquel que nosotros no necesitamos instanciar el objeto para utilizar ese método. ¿Sí? ¿Eso sí le queda claro? Sí. Ok, muy bien. Ahora, yo alguna vez cuando estaba aprendiendo a programar orientado a objetos me surgió la siguiente duda. ¿Por qué, para qué utilizamos lo que serían los métodos estáticos o cuál sería la funcionalidad en general? Porque obviamente no me llegaba la iluminación, diría Buda, el nirvana, básicamente ahí. Entonces, ¿qué es lo que estuve? Bueno, obviamente esto no llega en un día. Obviamente aquí yo se lo estoy platicando, espero que con esto le ilumine a algunas personas, básicamente ahí. Yo los utilizaba y obviamente pues entendí el concepto, que no necesitaba instanciar precisamente un objeto, utilizando precisamente para hacer uso de la funcionalidad de lo que sería el método estático. Está bien, yo seguí durante meses, años utilizando los métodos estáticos con estos conceptos, pero de repente un día encontré en un sitio web básicamente lo siguiente y que me pareció muy ilustrativo básicamente ahí. Primero, por ejemplo, en Java, nosotros, ¿qué pasa? En Java, por ejemplo, nosotros, cualquier programa que nosotros hagamos es orientado a objetos. Por eso, la manera que yo los estoy obligando de alguna u otra manera a programar orientado a objetos, ¿cómo es lo que estoy haciendo? Utilizando los serverless. Entonces, al utilizar los serverless, yo los estoy obligando a fuerzas a que programen orientado a objetos, básicamente ahí, ¿sí? Listo. Ahora, ¿qué pasa en Java? Por ejemplo, yo utilicé durante muchos años lo que sería C++. Y entonces en C++ nosotros podemos hacer una mezcolanza de lo que sería programación orientada a objetos con lo que serían programación, ¿cómo se llama? Tipo C. Podemos usar funciones básicamente en programas de C++. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Java? En Java nosotros no podemos, inténtelo,
el que obviamente ahora sí que este reto viral sería para todos, intenten precisamente hacer una función suelta en Java. Y la respuesta es, hasta donde yo sé, salvo que alguien me desmienta, es que no se puede. No puedo hacer una función suelta, por ejemplo, como en el estilo de C, función, el nombre, lo que ustedes quieran, no se puede. Y entonces, ¿qué? A veces nosotros necesitamos como que las funciones sueltas porque no queremos distanciar el objeto, sino que queremos hacer uso de una funcionalidad sin distanciar un objeto. Entonces, ¿qué es lo que hacen los métodos estáticos? Los métodos estáticos nos sirven en la parte de programación orientada a objetos como en lenguajes como Java, de donde no podemos especificar una función suelta para hacer precisamente como si estuviéramos utilizando una función suelta, básicamente ahí, sin necesidad de instanciar un objeto, básicamente ahí, ¿sí? Eso es lo que yo llegué a una de las conclusiones. Entonces, obviamente, estas funciones sueltas nos permiten que sin necesidad de instanciar precisamente un objeto, yo pueda hacer uso de una funcionalidad. Sería como las funciones así sueltas, básicamente ahí. Obviamente tienen ahí sus diferencias con respecto a los métodos. Por ejemplo, una de las cosas que me acuerdo de las funciones, de los métodos estáticos, básicamente es que no hay dis precisamente dentro de lo que serían los métodos estáticos, porque como no se crea el objeto, pues no hay referencia precisamente al dis. Entonces, son cosas que uno debe de considerar. Los métodos estáticos en Java se pueden utilizar como si fueran funciones sueltas, básicamente, ahí como si estuviéramos declarando una función, pero obviamente no lo podemos hacer en Java porque no podemos declarar funciones como por ejemplo en C, ¿sí? Entonces, no sé si con esto le queda un poquito más claro. Sí, es que ya con lo del dis ya quedó mejor. Sí, es que en las funciones, en los métodos estáticos no hay dis. No hay dis, ¿por qué? Porque no instanciamos un objeto. No, ¿qué es el dis? Palabra reservada que referencia al objeto que está invocando el método. Si no instanciamos el objeto, no hay dis, Sí, pues básicamente. traducido literal es esto, ¿no? Exactamente. Es la referencia al objeto que está invocando el método. Y, por ejemplo, en cuanto Sí, a dígame. los permisos, ¿cuál es la diferencia en sí entre protected y private? Miren, yo les voy a decir, voy a platicarles mi experiencia. Eso fue, yo estoy hablando de 1984, cuando estaba aprendiendo a programar orientado a objetos. Se había liberado, creo que en 1985-86 se liberó el API de Windows 95 y yo me compré un libro precisamente para hacer mi primera aplicación con Windows 95, básicamente ahí. Y entonces en ese libro que yo compré, obviamente aprendí a hacer mi primer Hola Mundo con lo que sería el API de Windows 95 en ese momento. Y yo quedé traumatizado porque sí, el programa estaba muy complejo. Pero bueno, una de las partes que venía en el libro, me acuerdo mucho, es lo de las partes de niveles de acceso. Entonces, yo me acuerdo que en el libro que compré decía, nivel de acceso privado. Decía, solamente los miembros de la clase pueden accesar a este nivel. Y luego nivel de acceso protegido. Y decía lo mismo, solamente los miembros de la clase pueden accesar ese nivel. Y entonces yo me quedaba ahí, me surgió la duda, bueno, inclusive letra por letra fui checando que dijera lo mismo. Y entonces me surgió la siguiente duda. Y entonces, ¿dónde radica la diferencia entre un atributo o un método privado y un método, ¿cómo se llama? O un atributo protegido? Y entonces ya después de estar haciendo ensayos, pruebas, la diferencia radica en la herencia, básicamente. Ahí, ¿qué pasa con los atributos y métodos privados? A pesar de que solamente son accesibles por los miembros de la clase, no se heredan. Mientras que cuando nosotros declaramos atributos y métodos, ¿cómo se llama? Protegidos, se heredan en las clases derivadas. Esa es la diferencia. Oh, ya. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo derivo, esos atributos y métodos se ven heredados y son accesibles en la clase derivada. Y solamente los miembros de la clase los pueden accesar.
¿Sí, más o menos? Sí, muchas gracias. No, 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 al contrario, vuelvo a insistir. La idea de que yo dé clases, obviamente, es que yo he pasado por un proceso desde más o menos desde 1984 para aprender lo que es la parte de programación orientada a objetos y ahorita estamos con la parte de los diagramas. Pero obviamente, si no entendemos los conceptos de programación orientada a objetos, nos va a costar muchísimo trabajo, básicamente, ahí, ¿sí? Por eso estábamos, precisamente por eso estamos en esto. A mí me pagan por esto, básicamente, ahí. Y obviamente mi función es, ¿cómo se llama? Aclararle las dudas. ¿Sí le aclaré más o menos las dudas, compañero? Sí, muchas gracias. Sí. Ok, bueno, vamos a poner el diagrama que les estaba comentando. Estoy tratando de buscar, hay unos muy complicados y luego otros muy sencillos. Estoy tratando, miren, por ejemplo, es que aquí tienen todo pura herencia, luego algunos. Déjenme poner uno que tenga más o menos todo lo que vimos rápidamente para terminar, básicamente. Es que no me... A ver, déjenme ver. Más o menos, pero es que no tiene ni agregación ni composición, es lo que no me gusta. Újule, déjenme ver si encuentro otro. Uno, déjenme mostrarle. Újule, es que no, como que, mire, por ejemplo, pues trae pura herencia, básicamente ahí. Este es un patrón de diseño que se llama decorador, el que tenemos aquí del lado derecho. Újule, a ver, déjenme ver Pues también tiene pura herencia, es lo que no me gusta. O sea, no hay un ejemplo que... miren, pues todavía vamos a abrir Me marco ahí un virus, a ver si no entramos en algún problemita. Básicamente, déjenme ver, ahí estaba el diagrama. Újule. Híjole. Creo que era nomás, a ver, voy a regresarme. No se ve muy bien, pero bueno. Híjole, es que no se alcanza a ver muy bien. Quería entrar para que obviamente poder agrandarlo, pero no se ve muy bien. No, híjole. Me gustó, pero está muy pequeñito, básicamente. Bueno, ok, vamos a poner Vamos a poner No me termina de gustar, pero bueno. Vamos a poner un ejemplo con básicamente ahí. Sí, aquí está de una herramienta que es Visual Paradigm, básicamente ahí. ¿Sí? La competencia del Star UML, básicamente ahí. Vamos a explicar este diagrama, básicamente. Y nomás para que vean, ahora sí que para que vayan probando sus conocimientos, básicamente ahí. Tenemos 4 clases, lo que sería escuela, estudiante, profesor y lo que sería el padre, básicamente ahí. Si se fijan aquí, en este caso, la escuela tiene un atributo que se llama la dirección, ¿sí? Y básicamente ahí. Y es de tipo address, básicamente. Luego tenemos lo que sería el estudiante, básicamente ahí también tenemos lo que sería la dirección del estudiante y es de tipo address. El profesor también tiene un atributo, básicamente que es de dirección y también es de tipo address y los padres también tienen office address que es de tipo address. Los 4 tienen un atributo básicamente de nivel de acceso privado, básicamente primeramente. Luego, ¿qué es lo que pasa a continuación? Tenemos por ejemplo, tenemos una relación de asociación, básicamente ahí. En este caso, el estudiante posee un padre o un padre posee un estudiante, que básicamente debería ser su hijo, podría ser su hijo obviamente biológico o no biológico, podría ser adoptado y obviamente no tendría ningún problema, pero ahí está, aquí vean, utilizamos tiene un padre tiene un estudiante o estudiante tiene un padre, básicamente ahí. Luego tenemos lo que sería la asociación precisamente de lo que sería agregación, básicamente ahí. Vemos el rombo. El rombo está apuntando hacia lo que sería la escuela. ¿Qué quiere decir esto? Que la escuela es el contenedor, básicamente ahí. Y entonces la escuela precisamente tiene precisamente estudiante o vamos a poner aquí el texto que correspondería, posee un estudiante básicamente o estudiantes, aquí no estamos estableciendo lo que sería la multiplicidad, pero posee un estudiante. Igual, si se fijan, la escuela posee
maestros, básicamente ahí. Entonces, aquí tenemos la relación precisamente de agregación, que es una relación débil. ¿Qué pasa? Si yo borro la escuela, el contenedor, el profesor y los estudiantes existen de manera independiente, básicamente ahí, ¿sí? Entonces, esto es lo que estamos ahora estableciendo. Una pregunta interesante es por qué están poniendo los atributos de lo que serían las 4 direcciones de la escuela, el estudiante, lo que sería el padre y lo que sería el profesor de manera privada, porque solamente queremos que los miembros de la clase puedan accesar a estas funciones. ¿Qué quiere a estos atributos? ¿Qué es lo que significa? Yo no puedo accesarlos. Por ejemplo, yo tengo la referencia del objeto. Yo no puedo decir punto y obtener lo que sería school address. No lo puedo obtener, me marcaría error precisamente ¿cómo se llama? El IDE o lo que sería nuestra herramienta de desarrollo. Si yo lo pusiera público, le pusiera un más a las 4 direcciones, entonces yo agarraría, por ejemplo, la referencia de escuela, porque vamos a suponer que fuera escuela, punto, y entonces le podría decir school address, lo podría obtener básicamente ahí, sin problemas. Pero como están con un nivel de acceso privado, entonces esto quiere decir que yo no lo puedo accesar. No lo puedo accesar, básicamente ahí. Ahora, ¿cómo lo podría manejar? Obviamente este atributo por medio de métodos, porque los métodos van a formar parte de lo que serían los miembros de la clase. Aquí, para mantener la parte de encapsulación, casi siempre utilizamos métodos getter y setter, por ejemplo, en el caso de Java, y con esos establecemos lo que serían los atributos y recuperamos los valores con la finalidad de que mantener la parte de lo que es la encapsulación. Entonces, vean, más o menos ya podemos leerlos. Voy a leer, vamos a ver otro más, un último, y ya con eso nos vamos para las tarjetas CRC, básicamente ahí. Déjenme buscar otro que no esté ni tan complicado ni tan difícil, porque vuelvo a insistir, esto que estamos viendo, pues obviamente estamos dando nuestros primeros pasos, básicamente ahí. Yo este proceso, pues de aprender tanto la parte de programación orientada a objetos como la parte de un UML, ha sido un proceso que a mí en lo particular me ha llevado años, ¿no? Básicamente ahí, pero obviamente la idea de la materia es darles los fundamentos para que ustedes precisamente puedan precisamente crear lo que sería tanto la parte de programación como la parte de lo que son la documentación. Déjenme ver Vamos a ver a ver. Lo malo es que tiene pura herencia, ¿no? No me gusta, pero bueno. Ok, vamos a leerlo. Miren, aquí tenemos 3 clases, lo que sería persona, coach y lo que sería usuario. Vean, primer detalle, todos los atributos, básicamente, bueno, tiene nivel, si estuviera escrito en Java, tiene nivel de acceso paquete, básicamente ahí no lo especificó, en lo que sería el new person, ahí en persona, básicamente ahí lo tiene, no está especificando el nivel de acceso, pero a excepción de lo que sería el método new person en la clase person, todos los niveles de acceso son públicos, básicamente ahí. ¿Qué quiere decir? ¿Esto es bueno o es malo? Simplemente estamos diciendo que persona, usuario y coach, digamos así que todos los atributos y todas las funcionalidades, cualquier persona puede hacer uso de ellos. ¿Eso está bien o está mal? Pues obviamente ahí el problema, obviamente, es la parte de encapsulación. No estamos precisamente limitando el acceso a lo que sería nuestra casa. Y es como si nosotros en nuestra casa agarráramos, bueno, ¿cuál es la idea de las puertas de nuestras casas? Evitar que personas extrañas entren a nuestra casa. Imagínense que ustedes agarran y le dan las llaves de su casa a una persona que ustedes no conocen. Pues obviamente, pues no saben qué podría pasar, ¿no? Básicamente ahí. Eso es lo que estamos haciendo con estas clases. Estamos poniendo niveles de acceso público y entonces cualquiera que tenga la referencia al objeto puede accesar tanto a atributos como a métodos, básicamente ahí. Entonces, eso a veces no es muy conveniente, básicamente ahí. Bueno, entonces, aquí tenemos lo que sería entre persona y usuario, una relación de herencia o generalización, básicamente ahí. Estamos diciendo que un usuario es una persona y luego aquí estamos diciendo aquí el coach es una persona por esta relación de generalización. Tienen cada uno sus atributos y sus métodos. Todos obviamente comentamos con el nivel de acceso público, básicamente ahí. Por ejemplo, en persona tenemos el ID de tipo entero, el nombre, una cadena, luego
User, ahorita nos voy a dedicar a puros atributos, básicamente. En user tenemos lo que sería avis, y básicamente es una lista, básicamente. Avis, número, lo que sería un entero, y luego tenemos un coach, básicamente. Ahí, aparentemente, es un puntero. Aquí le ponen asterisco y es un puntero. Y en lo que sería en el coach, tenemos lo que serían usuarios, es una lista. Ahora vámonos a lo que serían las funcionalidades o los métodos, básicamente. Ahí tenemos un método en persona que se llama new person y va a recibir precisamente lo que sería una cadena y va a regresar un entero. Luego, en lo que sería el usuario, tenemos lo que sería new user, básicamente, y está recibiendo una cadena, 2 puntos, y va a regresar un entero, básicamente, ahí. Y luego tenemos lo que sería el método display, habits, y luego va a recibir lo que serían habits y va a regresar una lista, vean ahí. Y así también con el coach tenemos lo que serían las funcionalidades. Por ejemplo, aquí, pues, display all nos va a regresar un booleano. Aquí nos va a decir falso y verdadero, básicamente ahí. Y eso es básicamente lo que sería este diagrama de clases, básicamente ahí. Entonces, la idea es que, bueno, ya podemos empezar a leer precisamente los diagramas de clase. Vuelvo a insistir, pues obviamente con 2 clases, no 2 clases y media, pues es muy difícil todavía leer todavía diagramas complejos, pero ya podemos empezar a leer, digamos así, que los diagramas simples de alguna otra manera. Entonces, ahí simplemente para empezar. Vamos a continuar entonces con lo que ya cerraríamos lo que sería por el momento el tema 4.2, pero vamos a seguir utilizando este diagrama de clases. Es muy importante este diagrama. Y vámonos con el tema 4.3, por favor, de lo que serían las diapositivas. Yo tengo en el temario que sería el diagrama, sí, el tema 4.3, por favor, que serían tarjetas CRC. Entonces, vamos a abrirlo. Yo aquí lo tengo y listo. Estas diapositivas son largas, básicamente, ahí. Entonces, para que lo tomemos en cuenta, ¿sí? Vamos a ver, una de las principales metas de lo que sería el diseño es el desarrollo de la arquitectura estructural, básicamente, de nuestro sistema, básicamente ahí. Si se fijan, ya explicamos lo que serían los diagramas de clases, cuando menos lo básico y lo que sería la notación básica. Entonces, aquí ahora tenemos un problema. ¿Cómo generamos lo que serían los diagramas de clase a partir precisamente desde lo que serían nuestros requerimientos? Entonces, vamos a utilizar una técnica que se llaman tarjetas CRC, básicamente ahí, para esto, básicamente, para hacer lo que es el diseño estructural de la arquitectura de nuestro sistema y lo que buscamos con estas tarjetas CRC es establecer lo que sería el diagrama de clases desde los requerimientos del sistema. ¿Sí? Listo. Continuamos. Siguiente diapositiva. En análisis y diseño orientado a objetos se modela un sistema como un conjunto de objetos que interactúan. Volvemos a comentar, nosotros en lo que es el paradigma de programación orientada a objetos, que es el paradigma más ampliamente utilizado y es todavía hasta el día de hoy el paradigma que domina básicamente en la parte de lo que sería la programación, es nosotros tenemos objetos. ¿Y qué es lo que tenemos en nuestros sistemas con estos objetos? Están interaccionando estos objetos básicamente ahí y estos conforman precisamente lo que serían una aplicación y este conjunto de objetos y interacciones precisamente conforma lo que serían precisamente nuestros sistemas o nuestras aplicaciones básicamente ahí. Tenemos entonces la técnica de lo que serían las tarjetas CRC. ¿Qué significa CRC? En inglés voy a marcarlo aquí. Significan Class Responsibility Collaboration. O en español, colaboración, responsabilidad y clase, básicamente ahí. La idea de esta técnica es un enfoque para lo que sería la identificación de clases, aquí dice fundamentales, yo diría esenciales, que necesitamos básicamente para lo que sería nuestro sistema. Nosotros por regular vamos a tener una serie de requerimientos y hay que transformar esos requerimientos precisamente en lo que sería un diagrama de clases. Entonces, una de las técnicas que ampliamente aceptada precisamente es la utilización de las tarjetas CRC para convertir esos requerimientos en lo que serían los correspondientes diagramas de clases
que estos diagramas de clase básicamente lo que tenemos es lo que sería la estructura de nuestros sistemas, ¿sí? Básicamente ahí. Entonces, vamos a tener lo que serían las clases fundamentales en conjunción con sus propiedades y responsabilidades, básicamente ahí. Ahorita explicamos todos estos términos, básicamente ahí. Las tarjetas CRC son una técnica de lluvia de ideas ampliamente aceptadas entre lo que serían los desarrolladores orientados a objetos. No se nos debe pasar esto, ¿sí? Aquí vamos a ver que la técnica tiene 6 pasos fundamentales, básicamente. Primero, debemos hacer un descubrimiento de clases candidatas, básicamente ahí. Después, clarificar el alcance, precisamente. Y tercer paso, la selección del núcleo de clases, básicamente ahí. Luego vamos a asignar lo que serían las responsabilidades. También vamos a asignar lo que son los colaboradores y vamos a hacer una identificación de lo que serían las jerarquías, básicamente ahí, ¿sí? Siguiente. Bueno, voy aquí a hacer después de estos 6 pasos, vamos a hacer precisamente aquí vamos a hacer una pequeña pausa. En el tema de lo que sería el temario, pusieron elementos de las tarjetas CRC. Entonces, vamos a ver primero, antes de esto, de lo que serían los pasos que vienen aquí de lo de la técnica del CRC, vamos a saltarnos al tema que sería el tema 431, por favor. Y abrimos lo que serían las diapositivas 431, que serían estas. Si se fijan, precisamente aquí vienen, ahora sí que las partes que conforman lo que serían estas tarjetas CRC, ¿sí? Estas serían nuestras tarjetas CRC, básicamente ahí. ¿Qué es lo que ponemos? Básicamente el nombre de la clase en la parte superior. Dividimos esta tarjeta en 3 partes. El nombre de la clase en la parte superior, lo que serían las responsabilidades de la clase y vamos a ver lo que serían las clases colaboradoras, básicamente ahí con lo que sería nuestra clase, ¿sí? En la parte posterior ponemos lo que serían los atributos en nuestra tarjeta CRC, básicamente ahí. Entonces, aquí tenemos lo que sería el nombre de la clase y si se fijan aquí tiene una pequeña nota que dice colección de clases similares, básicamente ahí, por ejemplo, consumidor. Las responsabilidades, lo que conoce o hace precisamente en nuestra clase, básicamente ahí. Sí, a esto se refiere precisamente a lo que serían nuestros atributos y funcionalidades, básicamente ahí. Y luego en las clases colaboradoras, las clases que interactúan en las responsabilidades, básicamente ahí. Recordemos que precisamente nosotros no deberíamos, aunque muchos alumnos lo hacen, resolver los problemas con una sola clase. ¿Sí? No, casi siempre deben ser un conjunto de clases porque vamos a instanciar un conjunto de objetos que estén interaccionando entre ellos, básicamente ahí. ¿Por qué agarramos y no ponemos todo en una clase? No es lo más conveniente. Siempre debemos utilizar precisamente la idea de divide y vencerás, básicamente ahí. Entonces, al dividir precisamente lo que serían nuestro problema en partes, podemos manejarlo de una mejor manera. Entonces, obviamente vamos a tener diferentes clases y vamos a instanciar objetos de esas diferentes clases y lo que vamos a hacer es interaccionar precisamente entre estas diferentes clases, objetos básicamente ahí. ¿Y qué logramos también con este enfoque? Maximizar la parte de lo que sería la reutilización de las partes de lo que sería el proyecto. Esa es la idea. Entonces tenemos el nombre de la clase, lo que conoce o hace precisamente y lo que serían las clases colaboradoras. Por eso quería precisamente antes de empezar a explicar la técnica, ver lo que serían las tarjetas que vamos a utilizar precisamente para lo que serían nuestras tarjetas CRC, para esta técnica. Uy, nos quedan 10 minutos. Ok. Ahorita voy a intentar terminar estas, son 7, ya nos faltan 2, básicamente ahí. En algunas variaciones de las tarjetas CRC, aparte de lo que sería el nombre, ponen lo que serían la superclase o las clases bases y las subclases, básicamente ahí, ¿sí? Y después ponen lo que serían las responsabilidades y las clases colaboradoras. Esta es una variación que también es válida de alguna otra manera, ¿sí? No hay problema. ¿Sí? Aquí tenemos precisamente lo que serían un ejemplo
de estas tarjetas CRC tenemos la clase estudiante, las responsabilidades son presentar examen, atender clases, presentar tareas, presentar prácticas y presentar proyectos. Obviamente, si se fijan, se basa en nuestra forma de calificar de la materia. Y las colaboradoras, por ejemplo, tenemos una clase que se llama examen, clases, tareas, prácticas y proyectos, básicamente ahí. Entonces tenemos precisamente, ¿cuál es la idea de estas clases colaboradoras? Pues nuestra clase estudiante no va a resolver todos los problemas. Tenemos que hacer clases precisamente que colaboren con nuestra clase y vamos a tener un conjunto de objetos que van a estar interaccionando para resolver precisamente nuestro problema. Básicamente ahí. Entonces, aquí, este es un pequeño ejemplo. Yo quiero pensar que está obviamente muy bien dado, que obviamente estamos estableciendo el nombre de lo que sería el estudiante. Aquí sabemos las responsabilidades, lo que conoce y lo que hace, básicamente ahí, ¿sí? Y lo que serían la parte de lo que serían las clases colaboradoras, que es el examen, las clases, las tareas, las prácticas y los proyectos, básicamente ahí, ¿sí? Ahora, otro ejemplo, básicamente ahí. Vamos a tener lo que serían las responsabilidades, lo que sería el conocimiento. Aquí, si se fijan, las de conocimiento, aquí dice una responsabilidad, obtener calificación del examen. ¿Qué quiere decir? Esta va a leer precisamente algún atributo que tengamos en la clase estudiante. Por eso estamos refiriendo que va a obtener el conocimiento, básicamente ahí. Y luego tenemos precisamente lo que sería comportamiento, que es lo de la presentar examen, atender clases, presentar tareas, presentar prácticas y presentar proyecto. Aquí no estamos recuperando algún atributo de lo que sería la clase. Entonces tenemos que ahí diferenciar entre lo que serían las responsabilidades que afectan a lo que sería el conocimiento y lo del comportamiento, ¿sí? Ahora sí, estas son nuestras tarjetas CRC. Obviamente, véanlas. Yo creo que, bueno, voy a poner esta, que yo creo que es una de las más significativas, y esto es lo que vamos a hacer precisamente ahorita con los pasos que vienen a continuación de lo que serían la técnica de tarjetas CRC. Entonces, vean esto básicamente ahí. No memoricen, vuelvo a insistir, sino traten de entender. Es muy sencillo, precisamente, si se fijan la estructura de las tarjetas CRC. Y la idea es que vamos a obtener lo que sería en nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro diseño estructural de nuestros sistemas con estas clases, porque nosotros vamos a tener un conjunto de requerimientos y lo que vamos a hacer es obtener el diagrama de clases en función de estas tarjetas CRC. Ok, déjenme pasarles lista. Denme un segundito. Voy a dejar de presentar, muchachos. Listo, voy a pasar lo que sería la primera parte de la lista. Déjenme ahí, listo. Listo. Ahora, sugiero que nos quedan, déjenme ver cuántos minutos, nos quedan 7 minutos. Sugiero que de una vez, ya que pasamos lista, pasemos al siguiente enlace de la segunda parte de la reunión, por favor, muchachos. Todos tienen el enlace, ¿verdad? Entonces, si todos tienen el enlace, por favor, salgámonos y entremos a la segunda parte de la sesión para que ya no estemos limitados en el tiempo, por favor. Sí, profe. Que sería la estructura de las, ¿cómo se llama? De las tarjetas CRC, donde tenemos un título, el nombre de la clase, sus responsabilidades y lo que serían las colaboradoras, básicamente, ahí las clases colaboradoras. Con esta técnica, la idea es que en base a lo que son los requerimientos, nosotros vamos a obtener lo que serían nuestro diagrama estructural. En este caso, el diagrama estructural que vamos a obtener es nuestro diagrama de clases, básicamente, ahí, ¿sí? Para que lo tomemos en cuenta. Entonces, bueno, somos 26, ya nomás el compañero y vamos a continuar. Entonces, listo, vámonos, este es, déjenme admitir a alguien más, listo. Entonces, aquí ya vimos la estructura, lo vamos a dejar el 4-3-1 porque con la idea sobre todo, déjenme compartir, perdón, se me pasó. Lo vamos a dejar abierto lo que sería la estructura de nuestras tarjetas CRC, simplemente para que lo tengamos en mente, básicamente ahí, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos muy en mente. Ahora vamos a explicar precisamente lo que es la técnica. Ahorita vamos a explicar los pasos, básicamente ahí. En la clase que viene vamos a hacer precisamente, vamos a plantear un ejercicio. Listo. Entonces, esta técnica tiene 6 pasos, básicamente ahí. Ya lo habíamos comentado,
descubrimiento de clases candidatas, clarificación de lo que sería el alcance, selección del núcleo de las clases, básicamente ahí, asignación de lo que serían las responsabilidades, asignando lo que serían los colaboradores y vamos a identificar una jerarquía precisamente de lo que serían las clases, básicamente, o vamos a tratar de identificar una jerarquía de lo que serían las clases. Si se fijan, obviamente son 35 diapositivas, entonces obviamente si se fijan, sí es largo lo que serían los pasos, básicamente ahí. Primer paso, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer un descubrimiento de lo que serían las clases candidatas, ¿sí? Para descubrir lo que serían las clases candidatas se llevan a cabo 3 subpasos, básicamente ahí. Primero, subpaso, básicamente ahí, ¿sí? Que sería leer todos los documentos de los requerimientos, podemos hacer conducción de entrevistas para lo que sería, bueno, estas reconducciones de entrevistas son recursos críticos para definir lo que serían las clases y los colaboradores, básicamente hay requerimientos y lo que sería entrevistas, básicamente ahí. ¿Sí? Segundo paso en el descubrimiento de lo que serían las clases candidatas, ¿sí? Una vez que nosotros tengamos precisamente estos requerimientos, vamos a subrayar lo que serían los sustantivos y las frases de lo que serían los sustantivos. Vamos a seleccionar en el documento potenciales clases, básicamente, convirtiéndolos en sustantivos singulares y agregándolos a lo que sería una lista de clases candidatas. ¿Sí? Los objetos físicos aquí también van a calificar como candidatos precisamente a lo que serían nuestras clases candidatas. Entonces, tenemos aquí, lo que tenemos que hacer es subrayar los sustantivos y las frases de los sustantivos, básicamente ahí. ¿Sí? Y también los objetos físicos califican como posibles clases candidatas. Ok. Aquí le puse A, pero creo que debería hacerse básicamente. No, sí, repetí esta diapositiva, perdón. Bueno, ok. Ok, repetí esta. Sí, no, sí, aquí le estoy repitiendo esto, lo que serían los requerimientos y la conducción de entrevista. Mira, aquí hay un pequeño ejemplo básicamente de esto. Aquí tenemos precisamente el desarrollo de un cajero automático. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? El sistema de cajeros automáticos se conectan con el cliente. Vean ahí qué es lo que estamos haciendo, subrayando precisamente lo que serían los sustantivos y las frases básicamente de los sustantivos. Luego dice, el sistema de cajeros automáticos se conectará con el cliente a través de una pantalla de visualización con teclas numéricas y especiales de entrada, tendrá un lector de tarjetas bancarias, una ranura de depósito y una impresora de recibos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo precisamente? En esto de lo que serían nuestros requerimientos, estamos subrayando precisamente en este caso lo que serían los sustantivos y las frases, inclusive también aquí los objetos físicos, básicamente ahí. Con eso estamos intentando de lo que serían los requerimientos obtener las posibles clases candidatas de nuestro sistema, básicamente ahí. Aquí está un pequeño ejemplo precisamente de esto. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Pues obtenemos una tabla 2, básicamente con la lista de clases candidatas de este pequeño bloque de lo que serían la descripción de nuestro problema o de lo que serían nuestros requerimientos. ¿Qué tuvimos? Pues obviamente aquí tuvimos sistema de cajeros automáticos, lo que sería el cliente, pantalla de visualización, teclas numéricas, especiales, lector de tarjetas bancarias, ranura de depósito e impresora de recibos, básicamente ahí. De este precisamente pequeño análisis de lo que serían los sustantivos, las frases y los objetos físicos, estamos obteniendo precisamente esta lista de clases candidatas, básicamente ahí. Entonces, listo. El tercer paso dentro de lo que sería el descubrimiento de clases candidatas hay que hacer una tormenta de ideas que permite encontrar clases potenciales, básicamente ahí, ¿sí? Entonces vamos a hacer precisamente una tormenta de ideas. ¿Qué es lo que hacemos en esta tormenta? Pues obviamente oímos a todos los participantes, básicamente de lo que es el equipo, y la idea es sobre todo encontrar
de esta lista que estamos obteniendo, pues precisamente lo que serían nuestras clases potenciales, precisamente, que vamos a tener de lo que sería la arquitectura de nuestro diagrama estructural de nuestro sistema, básicamente. Ahí vuelvo a comentar, por ejemplo, yo les voy a decir por experiencia con los alumnos, voy a darles un ejemplo muy sencillo, precisamente ahí, de esto, porque obviamente, si se fijan, a pesar de que podemos utilizar la misma técnica, que es la técnica de las tarjetas CRC, podríamos obtener con cada equipo diferentes resultados. Un ejemplo, sencillamente, para que vean lo complicado que puede ser esto, básicamente, y los resultados tan variados que podemos obtener. Por ejemplo, yo, en lo que es la materia de tecnologías para la web, empezamos a explicarles los conceptos, por ejemplo, lo que serían los parámetros, lo que serían los atributos, lo que sería la sesión, y con esos simplemente 3 objetos ya podemos empezar a crear lo que sería una aplicación web. Y entonces de repente, pues ya empezamos a dejar tarea con eso. Y una de las primeras tareas que dejábamos, trato de variarle para que obviamente no nos vayan a copiar las tareas los estudiantes y obviamente simplemente suban el mismo proyecto una y otra vez. Entonces, les pido que hagan una aplicación web que resuelva ecuaciones de segundo grado, básicamente ahí. Entonces, les voy a decir qué es lo que, bueno, yo he revisado en los proyectos de ecuaciones de segundo grado, que son un proyecto muy sencillo. El alumno agarra y pone el servlet. Y entonces en el servlet pone precisamente lo que serían todos los métodos para resolver ecuaciones de segundo grado, todas las funcionalidades. Hay veces que el alumno exageradamente pone solamente un método y recupera los parámetros del servlet con el método doGet o doPost, ahí depende de él, y entonces tiene un método que se llama resolver ecuación de segundo grado. Y listo, ahí resuelve y obviamente lo invoca ese método dentro del servlet y entonces ya nos aparecen los resultados. ¿Está bien ese enfoque? Pues desde mi punto de vista no es un enfoque totalmente correcto, básicamente ahí. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una sola clase que resuelva todo el problema, básicamente ahí. ¿Sí? Listo. Ese es un enfoque. ¿Sí? Déjenme pasarle a esto. Listo. Segundo enfoque que he visto mucho en los alumnos de este mismo problema de resolución de ecuaciones de segundo grado. Hay alumnos que ven obviamente, a veces un problema, diferentes personas y diferentes equipos ven la solución de diferentes maneras. Eso es correcto. Yo me acuerdo que les voy a comentar un libro cuando hice un sistema mínimo en la maestría, que nos decía, para armar precisamente el sistema mínimo, decía lo siguiente, y me acuerdo que me quedó muy grabado en la cabeza. Si tú a un problema solamente le ves una solución, es porque no has entendido el problema. Se me quedó muy grabado precisamente esta frase. Entonces, cuando yo veo los diferentes, obviamente, proyectos para simplemente ecuaciones, por ejemplo, de segundo grado, resolución de ecuaciones de segundo grado, pues estoy viendo eso. Muchos alumnos tienen diferentes enfoques. Ahora, ¿cuál es el detalle? Muchos de estos enfoques obviamente nos dan mejores resultados que otros. ¿Por qué? Porque tenemos una mejor comprensión de lo que sería el problema. Voy a darles de ese mismo ejemplo de ecuaciones de segundo grado o una variación precisamente de esto. ¿Qué es lo que hicieron otros alumnos? En vez de que el servlet precisamente resolviera precisamente lo que sería la ecuación de segundo grado, generaron una clase. Y entonces en esa clase pues le pusieron atributos y métodos con la idea de resolver precisamente lo que sería la ecuación de segundo grado. Y entonces en el servlet simplemente invocan lo que sería, instancian un objeto de esa clase y resuelven el problema. Eso es otro enfoque que fue muy bueno, cuando menos, porque ahí van a tener una clase especializada para resolver ecuaciones de segundo grado. Utilizan un método y ya resuelven la ecuación. ¿Está bien ese enfoque? Pues ya es un enfoque mejor. ¿En qué sentido es mejor? Que nos permite maximizar la reutilización de lo que serían las ecuaciones, de lo que sería una clase que va a resolver ecuaciones de segundo grado. Ahí está bien. Es un mejor enfoque que el primero, que ahí queremos resolver con el puro servlet todo. Eso desde mi punto de vista no es totalmente correcto, pero que se puede hacer, se puede hacer. El tercer enfoque, que creo que ya es el final, que bueno, digamos que uno de los mejores enfoques. Hacemos el último enfoque.
tenemos el servlet, generamos una clase de ecuaciones de segundo grado, excelente, pero hay algo que muchas veces muchos alumnos no consideran. Hay algo en las ecuaciones de segundo grado que se llama discriminante. El discriminante es lo que tenemos entre lo que es la raíz cuadrada de la ecuación para resolver nuestras ecuaciones con la, ¿cómo se llama?, de segundo grado con la chicharronera. Si no me recuerdo, si no me falla la memoria, es b cuadrada menos 4ac, lo que va dentro de lo que es la raíz cuadrada. A eso se le llama discriminante, básicamente ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos precisamente, ahí tenemos tres casos, básicamente. Cuando ese discriminante es positivo o igual a cero, básicamente ahí, o cuando es negativo, básicamente ahí. Cuando es positivo, quiere decir que el sistema tiene precisamente dos soluciones. Si me equivoco en algo, me corrigen, por favor. Yo es de lo que me acuerdo precisamente de ecuaciones de segundo grado, que espero que no, eso son cosas que se aprenden y pues ya nos olvidan. Espero que esté diciendo correctamente. Entonces, cuando el discriminante es positivo, tenemos dos soluciones, básicamente ahí. Cuando el discriminante es igual a cero, solamente tenemos una solución. Y cuando tenemos el discriminante menor que 1, entonces las raíces son imaginarias. Entonces, ¿qué es lo que cuando tenemos este concepto claro, agarramos en la clase precisamente de lo que serían las ecuaciones de segundo grado y agregamos un método que se llama discriminante? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Una de las primeras cosas es calcular el valor del discriminante. Y entonces, simplemente, si el valor es negativo, le decimos al usuario, tus raíces son imaginarias, básicamente ahí. Si tenemos lo que sería el discriminante positivo, básicamente entonces ya le hacemos el cálculo de las dos soluciones. Y si es igual a cero, le decimos tu sistema solamente tiene una solución, porque el discriminante es igual a cero y el resultado es este, básicamente ahí. Entonces, ¿cuál es la diferencia de este último planteamiento? El conocimiento del problema, básicamente ahí. En la medida que nosotros nos involucramos y entendamos mejor el problema, pues obviamente podemos, desde mi perspectiva, dar mejores soluciones, básicamente ahí. Y obviamente aquí involucra precisamente, regresando a nuestras tarjetas RC, lo que sería la tormenta de ideas. Aquí los integrantes del equipo van a aportar precisamente sus experiencias para que encontremos las posibles clases candidatas potenciales y obviamente podremos obtener diferentes tipos de diagramas de clases básicamente en función de estas tormentas de ideas que hagamos. No van a ser únicas. Algunos van a ser no muy buenas, otros regulares y otros van a estar mucho mejores porque tomarán en cuenta muchísima parte de lo que sería el conocimiento de nuestro problema y eso nos va a ayudar muchísimo básicamente ahí. ¿Sí? Entonces, este sería el tercer paso en lo que sería el descubrimiento de clases candidatas del paso 1. Ahora vamos a pasar al paso 2, que es el descubrimiento de clases. Bueno, estamos en lo que sería el descubrimiento de clases candidatos, paso 2. ¿Qué sería? Una de las partes más difíciles de un proyecto de software es la decisión de qué es parte y qué no es parte del sistema. Por ejemplo, nosotros vamos a tener nuestras clases y entonces básicamente nuestras clases candidatas, entonces nosotros tenemos que tomar la decisión de qué clases sí forman parte de lo que sería el sistema y qué clases no van a formar parte de lo que es el sistema, estableciendo obviamente los límites de lo que sería nuestro sistema, facilitando la evaluación de lo que serían nuestras clases candidatas. Debemos tomar obviamente aquí la decisión de qué clases sí van a formar parte del sistema y qué clases no van a formar parte de lo que sería el sistema. Tenemos también ahí que discutirlo, básicamente ahí. En el paso 3 de lo que sería la selección de clases de candidatas, nosotros debemos obtener un núcleo de clases candidatas que deben ser divididas en tres partes, las que consideramos críticas, luego unas que a veces no sabemos exactamente si van a ser relevantes o no. Entonces vamos a decir que sin decidir, una sección sin decidir. No estamos seguros muchas veces de si van a ser críticas o son irrelevantes, básicamente ahí. Entonces las dejamos ahí intermedios, a la mitad. Y vamos a tener unas que consideramos que son irrelevantes, básicamente ahí. Críticas sin decidir e irrelevantes, básicamente ahí. Si se fijan, ahí estamos precisamente, vamos a hacer una división precisamente de estas clases candidatas y le vamos a dividir en tres secciones. Paso 3,
Las críticas deben ser definidas como clases esenciales para lo que serían nuestros sistemas. Las clases sin decidir deben ser decididas como clases que no se categorizan aún. No sabemos si van a ser críticas o si van a ser relevantes, básicamente. Ahí. Las clases irrelevantes pueden ser definidas como clases que no están dentro del alcance del sistema. Por ejemplo, en un sistema de cajeros, vamos a suponer, por ejemplo, tenemos lo que sería, por ejemplo, no sé, el clima. Pues a lo mejor el clima no influye dentro de lo que es nuestro sistema de cajeros, básicamente ahí está fuera del alcance del sistema, básicamente ahí, entonces la descartaríamos básicamente ahí. Entonces debemos definir clases críticas, ¿cómo se llama? Sin definir y lo que serían nuestras clases irrelevantes, básicamente ahí. ¿Sí? Obviamente seguimos en el paso 3 en el paso 3, selección del núcleo de las clases. Cuando nosotros identificamos este núcleo de clases candidatas, hacemos una serie de puntos calientes, frameworks y patrón de diseño de software. Aquí obviamente todavía, precisamente, aquí entraremos en este punto en una serie de controversias. Aquí preguntaríamos, bueno, ¿qué es un framework? Primera parte. El framework antes de explicar todo esto, vamos a empezar con preguntas antes de esta diapositiva. ¿Qué es un framework? Y luego también otra pregunta que nosotros debemos hacernos es, ¿qué es un patrón de diseño de software? Básicamente ahí, ¿sí? Aquí yo he visto, por ejemplo, en videos en YouTube, una serie de discusiones entre lo que, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de que he visto algunos videos que dicen diferencias entre un framework y un API. Sí, básicamente ahí. Vamos a empezar por ahí, antes de explicar precisamente esta diapositiva. Un API significa interfaz de programación de aplicaciones. Un framework básicamente lo que significa es un marco de trabajo, básicamente ahí, ¿sí? Entonces, algunas veces muchos usuarios básicamente pues no confunden lo que sería un API de lo que sería un framework. No es sencillo de identificar. Y voy a dar unos ejemplos. Vuelvo a regresarme a 1984, 1985, 1986. Yo estaba precisamente en ese tiempo, pues estaba duramente trabajando en lo que es la programación, digamos así, con lenguaje C. También estaba trabajando con la programación orientada a objetos en ese momento con C++. Y obviamente, pues me gustaba, a mí en lo personal me gusta mucho la parte de programación. Y entonces, obviamente, pues dedicándole mucho tiempo yo ya me sentía ahora sí que muy chipocludo y entonces decía, pues hacía mis programas en DOS y utilizando programación orientada a objetos y más o menos ya empezaba a entender lo que serían los diferentes conceptos de la programación orientada a objetos. Tomé una materia en la maestría precisamente que era de programación y pues obviamente yo decía, pues puedo hacer el programa en DOS, pero decía, pues no tiene chiste para mí, yo voy a hacer un programa en Windows. En ese momento apenas estaba liberando el API del Windows 95 y yo decía, voy a hacer un programa con Windows 95 precisamente. Me tocó hacer, yo hice un Tetris básicamente ahí. No terminé todo, me faltó una parte, iba bajando las figuras y las iba girando y caían en el suelo y se apilaban. Pero lo que ya no terminé de hacer precisamente es que cuando fueran iguales las líneas, se desaparecieron. Hasta ahí llegué, siendo muy honesto. Pero obviamente lo hice con Windows, lo programé toda esa parte y pues obviamente pues fue el reto que me puse yo. Creo que si no me recuerdo saqué 10 en esa materia yo como estudiante. Ok, ¿cuál es el detalle? Aquí cuando empezaba a programar precisamente con el API de Windows 95, ¿qué es lo que pasaba? El API de Windows 95 era un API muy complejo. Yo me acuerdo que simplemente para hacer una aplicación que decía Hola Mundo, pues si no me falla la memoria, eran 10 páginas de código, si no me falla la memoria. Entonces yo cuando vi el primer programa de Hola Mundo dije, wow, esto está complejo básicamente ahí y me bajaron los humos de mis dominios de la parte de programación orientada a objetos básicamente ahí. Me di cuenta que el mundo era algo más grande de lo que yo había vivido hasta ese momento. Entonces obviamente pues primero dije, híjole, está complicado esto.
agarré esas 10 hojas y las imprimí y las estuve analizando, revisando una y otra vez, intentando entender, pues, obviamente, el trasfondo de cada una de las líneas del código, porque yo tengo la costumbre de que, pues, no, puedo copiar el código, pero obviamente para mí la parte más importante es entender qué estoy haciendo con el código. Entonces, obviamente, ya agarré esas 10 líneas de esas 10 páginas de código y durante días, semanas, estuve analizándolas y ya más o menos las comprendía, pero con toda honestidad, me acuerdo mucho que obviamente había partes que yo ya marcaba y que no entendía qué es lo que estaban haciendo en esas partes, básicamente ahí. Entonces, obviamente, este no era un problema únicamente exclusivamente mío, era un problema pues, de muchos desarrolladores, básicamente ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Yo estaba programando utilizando el API de lo que sería Windows 95. Ese API, pues obviamente era muy crudo, obviamente se utilizaban muchísimos métodos, objetos para generar lo que sería nuestra aplicación con Windows, básicamente ahí. Entonces, que Microsoft se da cuenta de esto, pues obviamente que, digamos así, que el desarrollo de aplicaciones era complicado y en ese momento generan algo, los de Microsoft, que se llama MFC, que es el Microsoft Foundation Classes. Y entonces yo investigué, ya ¿cómo se llama? Hice un ejemplo nuevamente de una aplicación de Mundo y bueno, en vez de obtener lo que serían las 10 páginas de código para hacer eso Mundo, se redujeron a 3. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Generaron un conjunto de objetos que trabajaban sobre lo que sería la parte del API y simplificaban la parte de lo que serían nuestras aplicaciones, el desarrollo de nuestras aplicaciones, ¿sí? Desde mi perspectiva, esto es lo que es un framework o marco de trabajo, precisamente, y evitaban o reducían lo que sería la parte de la programación con lo que sería el API o núcleo de Windows 95, que es lo que ocasionaban que la parte de programación de nuestra aplicación se simplificara y obviamente omitía mucho de las cosas, precisamente de mucha de la complejidad implicada. Entonces, los frameworks son conjuntos de objetos que nos ayudan, precisamente nos simplifican la parte de nuestra programación, básicamente ahí. Así yo lo definiría en lo que sería un marco de trabajo. Ahora, viene lo que sería los patrones de diseño, que es otro término que estamos utilizando para lo que vamos a hacer uso de lo que se llaman los puntos calientes. Ahorita platicamos, básicamente no son los puntos calientes que ustedes imaginarían, se refieren a otros puntos calientes, pero bueno, entonces vamos a definir lo que es un patrón de diseño de software. Esto lo vamos a ver un poquito más en extenso en lo que sería la parte de la unidad 6. Esta está enfocada a lo que serían patrones de diseño de software y ahí vamos a tocar 3 patrones de diseño de software. Singleton, patrón modelo vista controlador. Vamos a combinar nosotros patrón modelo vista controlador con lo que sería mapeado objeto relacional y vamos a utilizar un patrón que se llama patrón iterador. Este patrón nos permite hacer el recorrido de estructuras de datos sin explorar sus detalles internos, básicamente ahí. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué es un patrón de diseño de software? Básicamente ahí. Obviamente, cuando empieza la parte de programación, tanto con C, con C++, con Java, etcétera, etcétera, básicamente, pues uno puede crear sus programas, obviamente, como se le dé la regalada gana. Obviamente unos programas estarán mejor construidos que otros. ¿Y de qué depende básicamente esto? Pues depende de la utilización de lo que serían los patrones de diseño de software. Aquí yo he encontrado también gente que son antipatrones, que dicen, no, 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 esto de los patrones está muy mal. Yo voy a encontrar propuesta antipatrones que también es válida de alguna otra manera, también no es malo. A veces la ciencia descubre cosas cuando uno se pone del otro lado, básicamente ahí. Yo desde mi punto de vista, los patrones son muy útiles, básicamente ahí. ¿Cómo lo definimos estos patrones de diseño de software? Son buenas prácticas de programación. Hay gente que ya se ha enfrentado a un problema N veces. Entonces lo ha analizado y entonces ha obtenido un conocimiento más profundo de lo que sería el problema, básicamente como lo de las ecuaciones de segundo grado con lo que sería el discriminante, básicamente ahí. Y entonces cuando implementa precisamente lo que sería una manera o una solución para ese problema, pues ha obtenido
si no una solución, obviamente la mejor, porque es muy difícil hablar de la mejor solución, pero sí he obtenido una solución más optimizada que la mayoría de los compañeros o de la mayoría de los desarrolladores. Entonces, expone esa idea básicamente ahí y establece lo que sería un patrón de diseño de software, que en términos generales son lo que serían buenas prácticas de programación. Ahí tiene el conocimiento precisamente acumulados de muchos años, de muchos desarrolladores. Voy a darles un ejemplo que a mí me gusta utilizar. Vamos a ver uno de los patrones que se llama patrón modelo vista controlador, MVC. ¿Por qué surge ese patrón? Sobre todo se aplica en aplicaciones web, pero ya también se está aplicando mucho en aplicaciones de escritorio. ¿Qué es lo que hicieron en ese patrón? Vieron la aplicación web. Entonces, obviamente al principio cada quien desarrolla sus aplicaciones web como se les daba su regalada gana. Es válido, obviamente se vale, pero muchos se dieron cuenta que había ciertos factores que se estaban repitiendo una y otra vez. Es como si estuvieran ahí lo que serían las entidades, pero no las alcanzamos a percibir. Entonces, obviamente, hay gente que analizó este problema y dijo, mira, voy a utilizar otra vez el concepto de divide y vencerás, básicamente ahí, para la resolución de lo que sería el desarrollo de aplicaciones web. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a dividir mi aplicación web en tres partes. ¿Cuáles son las tres partes que yo considero? Lo que sería el modelo, lo que sería la vista y lo que sería el controlador, básicamente ahí. Eso es lo que hicieron, dividir lo que sería este problema en tres partes, básicamente ahí. Entonces, el modelo representa lo que sería nuestra base de datos, mientras que la vista representa todas las interfaces o las vistas con las que está interaccionando el usuario del sistema o los usuarios del sistema. Y el controlador es una especie de sweet case, básicamente que en función de la entrada nos da cierta salida. En pocas palabras, si yo estoy pidiendo la entrada 1, nos va a mandar a la salida 1. Si yo pido la salida en la entrada 2, nos va a redireccionar a la salida 2. Eso es lo que hace el controlador. Y entonces, ya dividieron este problema de lo que sería la aplicación web y generaron precisamente el patrón modelo vista controlador. Este patrón se ocupa casi por default en las aplicaciones web. ¿Qué beneficios obtenemos al utilizar este patrón de dividir nuestra aplicación en tres partes? Obtenemos dos beneficios que para mucha gente podrían ser no significativos, pero ya en la práctica profesional son muy importantes. El primer beneficio que obtenemos es maximizamos la reutilización de las partes del proyecto. Eso quiere decir que las partes las podemos estar reutilizando y una otra vez del proyecto. Y segundo, que para mucha gente puede ser que no sea importante, pero creo que sí es importante, sobre todo en las aplicaciones web. Mejoramos la parte de mantenibilidad del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Si yo ya generé mi aplicación, ya la terminé y de repente la montamos en el servidor y de repente el jefe dice, oye, mira, ahora queremos esta nueva funcionalidad en el sistema. ¿Sí? Entonces tengo 10 funcionalidades, agrego una 11ª funcionalidad, le decimos entrada 1 y nos debe dar la salida 11. Bueno, entrada 11, salida 11. Entonces, gracias a este patrón, yo puedo estar agregando cosas a lo que serían mis proyectos sin verse afectadas las demás partes del proyecto. Esto parece una tontería, pero realmente es muy importante para la parte de lo que sería la mantenibilidad de nuestros sistemas. Entonces, los patrones de diseño de software, yo hago esta afirmación. Una vez un maestro que se llama Hermes, tuvimos una discusión y él afirmaba que lo que voy a decir a continuación era incorrecto. Y yo le decía al maestro, discúlpeme maestro, yo no coincido con lo que está diciendo. ¿Qué es lo que voy a decir? Los patrones de diseño de software nos permiten manejar el cambio a lo largo de lo que es el desarrollo de lo que serían nuestros proyectos de software. Si nosotros utilizamos estos patrones de diseños, podemos manejar mejor el cambio. ¿Cuál es el ejemplo de esto del cambio? Y yo me acuerdo muchas veces cuando estaba aprendiendo a programar en C, sobre todo, que modificaba algo y de repente me aparecían como 30 errores. Entonces, obviamente, un cambio en lo que sería nuestro código de nuestro programa afectaba muchísimas partes de lo que serían nuestros proyectos, básicamente ahí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos?
al utilizar precisamente lo que serían la parte de los patrones de diseño de software, nosotros podemos manejar mejor el cambio y que un cambio obviamente no afecte o minimice lo que serían los cambios en las demás partes del proyecto. Esto es lo que hacen precisamente, en este caso, el patrón modelo vista controlador de los patrones de diseño de software. Y esto es un proceso que, bueno, a mí en lo particular me ha llevado años básicamente de desarrollar, no un día, 2 días, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí ya son las 8:30, voy a dejarla aquí, hasta aquí llegamos en la parte de los puntos calientes, voy a ponerle aquí diapositiva 15 y ahí lo vamos a dejar, déjenme pasarles lista muchachos, y ahí le vamos a dejar aquí, pero era importante explicar esto, sobre todo porque lo vamos a utilizar un poquito más adelante. Dejo de compartir, no se desconecten, voy a pasarles lista. Denme un segundito. Y